Bueno, esta noche vamos a hablar de bloqueo. El bloqueo mental, que es desgraciadamente el bloqueo más habitual, el bloqueo que tienen las personas que atraviesan el trauma cero, que sabéis muy bien es un trauma, un tipo de trauma de traición. ¿Y qué tienen los traumas de traición? Pues que son los peores que podemos atravesar en la vida, porque si bien cualquier trauma es doloroso, el hecho de que éste proceda de una figura de la que no podemos esperar el mal, sino más bien estamos esperando el bien, y tendemos a apegarnos, a acercarnos, a desarrollar un afecto, un cariño, una cercanía o incluso una intimidad, porque esa persona es un amigo, es un miembro de la familia o acaso tu pareja. El problema es que la mente humana no está preparada, no está preparada para desarrollar una respuesta fácil, una respuesta inmediata, una respuesta adaptativa. Hay mucho que podéis hacer por vuestra parte. Muchas de las cosas que explicamos a las víctimas en la psicoeducación, muchas de las cosas que también los coach cero a la hora de acompañar y entrenar a las víctimas saben y pueden también ayudar y ser un factor clave en la superación y en el salir adelante de esas víctimas a las que hay que explicarles también este trabajo personal que pueden realizar en sus propias, digamos, vidas, sin requerir siempre de la presencia de un psicoterapeuta y por tanto poder avanzar y poder facilitar y mejorar su pronóstico. ¿Qué ocurre? Que la mente traumatizada está en una situación de supervivencia. El modo de supervivencia hace que el cerebro humano y, digamos, el software asociado, que es la mente, funcione en una disminución de su capacidad habitual. De ahí que muchos de vosotros tenéis disminuidas vuestras capacidades cognitivas, vuestra capacidad atencional, el grado en que podéis recordar cosas que antes no requerían ninguna dificultad recordar. En definitiva, la mente está funcionando de un modo alterado y adquiere una serie de propiedades emergentes que el trauma provoca y que no son propias y características de la personalidad o del ser mismo de la víctima, sino que son pasajeras, tan pasajeras como pueda ser el trastorno de estrés postraumático y el daño psicológico y emocional que ha generado ese comportamiento tóxico, terrible, traicionero, maltratador, abusivo, que han generado los perpetradores en la vida de las víctimas. Por tanto, que nadie piense que esto que está ocurriendo ahora en su vida, en su mente, este bloqueo es algo característico, con natural o consustancial a su personalidad, a su forma de ser, o que esto va a ser algo permanente en su vida. Claro está que para muchas víctimas esto se ha convertido en algo bastante permanente porque llevan tanto tiempo acaso experimentando este bloqueo que ya no recuerdan cómo eran antes o se han producido esos ya que denominamos cambios permanentes en la forma de ser. Para desbloquear esa mente, para reiniciar, digamos, el camino de la superación y de pasar página de estas experiencias terribles, hay una serie de consejos que vamos a daros hoy y que os van a ayudar, entiendo yo, a mejorar vuestro pronóstico en la recuperación. Uno de ellos es tener cuidado con esa compulsiva búsqueda que la mente traumatizada hace de una seguridad. La mente que ha sido golpeada por el trauma cero está en una situación parecida a cuando el cuerpo recibe un golpe, una agresión, genera un hematoma, en este caso es un hematoma psíquico, un hematoma emocional, que permanece durante un tiempo y por el cual la mente está buscando de una manera obsesiva y compulsiva un asegurarse de que nada parecido va a volver a ocurrir. De tal manera que esa compulsión de repetición se convierte en una verdadera búsqueda de seguridades que pueden ser externas, seguridades físicas,
o a veces seguridades internas. Las seguridades externas pueden variar mucho y pueden ir desde buscar asegurarse, buscar esa seguridad a través de comportamientos externos, rituales que pasan a ser rituales obsesivos, compulsivos, rituales que buscan de alguna manera asegurar a través de ciertas rutinas o de la repetición de ciertos actos o comportamientos el que no se vuelva a producir nada parecido al trauma que viviste. En el fondo, ese aseguramiento externo mediante esos rituales o rutinas es una trampa que se hace la mente para, creyendo repetir cosas que son las mismas, que están de alguna manera dentro del área del, digamos, conocimiento y de la normalidad de la vida del paciente, de la vida de la víctima, pensar que nada puede alterar un orden que se preestablece y que se repite y que se convierte en una rutina. El buscar la seguridad a través de asegurar, a través de rituales o comportamientos que se convierten en una mecánica, convierten a la víctima en esclava o sometida a esos rituales, es una parte muy importante para muchas personas de cómo esa mente intenta asegurarse, vivir en una cierta predictabilidad, en una forma en que todo lo que ocurra pueda ser siempre previsto y, por tanto, conjurar el posible peligro. Claro que muchas personas, agarrándose de ese modo tan intenso a esas seguridades, terminan hipotecando su vida, dejan de arriesgar, dejan de transitar por territorios que no sean los conocidos, los de siempre, se niegan a sí mismas nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y, por tanto, en esa búsqueda compulsiva de seguridades hay un bloqueo que hace que la víctima del trauma cero termine en un corralito mental, termine en una experiencia de autoconfinamiento psicológico, que es la que le provoca esa compulsión por la seguridad, por el aseguramiento y por que no ocurra nada que no esté previsto, que no esté ya planificado, convirtiéndose así la vida de la víctima de este trauma cero en una rutina, en una planificación casi sofocante y aplastante, en algo que no puede salirse de ciertos cauces o de ciertos quicios, y eso pues aparentemente provoca esa seguridad, pero termina haciendo que la persona viva enclaustrada, no solo en el sentido físico, sino también mentalmente, en un corralito, como digo, que se convierte en una experiencia limitante, en una experiencia que tenéis que, por supuesto, superar. Salir de esa búsqueda compulsiva de seguridad pasa por decirte que aquello que ocurrió no ocurrió debido a que no lo previste con suficiente antelación, o no lo viste venir, o no tuviste los comportamientos predictivos o preventivos suficientes para conjurar la aparición de ese perpetrador que, lamentablemente, basta con que se haya fijado en ti, en tu vida, como objetivo, como target, para que hayas terminado siendo víctima de ese comportamiento depredador. Por tanto, intenta visualizar cómo esa búsqueda compulsiva de seguridades significa abrazar una vida de limitaciones, una vida de hipoteca emocional, una vida que en el fondo no puede llamarse vida, sino más bien es un modo de supervivencia basado en esa compulsiva búsqueda de seguridad. Salir, por tanto, de esa experiencia de asegurarlo todo es dejar de agarrarse, de aferrarse, de intentar fijar la vida o congelar la misma vida, cuando sabemos que la vida es algo dinámico y aquello que ocurre tiene por naturaleza de las mismas cosas y de lo que mismamente es la vida que fluir, ser, no se puede planificar ni prever y por tanto tienes que decirte a ti mismo que tienes la posibilidad, el potencial de enfrentar aquello
que venga, aunque no esté previsto, aunque sea novedoso, aunque no tengas el manual de instrucciones de cómo enfrentarlo. El segundo elemento que os puede ayudar a desbloquear y reiniciar vuestra mente, en este caso bloqueada o paralizada por el trauma, es acostumbraros a aceptar las consecuencias inevitables del trauma cero que estáis viviendo. Muchos de vosotros os resistís a algo que no podéis evitar, y es padecer, sufrir, de alguna manera experimentar los efectos completamente normales, esperables, naturales de alguien que pasa por un proceso de depredación como el que habéis pasado. Algunos han sido convencidos de esto por su propio terapeuta, que les ha explicado esas variaciones siempre que son sobre el mismo tema del merecimiento, la culpa, la responsabilidad, el masoquismo o la complementariedad de la víctima de estos desmanes psicopáticos. Sabéis ya desde hace tiempo los seguidores de este canal que no hay tal y que las víctimas son completamente inocentes de aquel mal que se perpetra contra ellas, y por tanto tenéis que desculpabilizaros y apartaros de aquellos mercaderes de la culpabilidad o de aquellos amigos de Job que quieren convenceros aparentemente de buena fe de que algo malo habéis hecho para sufrir el embate postraumático, para sufrir las secuelas, para sufrir los daños que otros, los que han perpetrado ese abuso psicopático narcisista, son por supuesto los verdaderos responsables. Cooperar absolutamente con lo inevitable es un consejo que os he dado muchas veces en este canal, y es inevitable que experimentéis al menos durante un cierto tiempo las secuelas del trauma, las secuelas postraumáticas de lo que habéis vivido. Recordad que el trastorno de estrés postraumático es un cuadro de daño psíquico, no es un cuadro endógeno, no es un trastorno mental que surge del interior de la víctima por algún déficit, alguna falla, alguna línea de quiebra o de vulnerabilidad. Estamos hablando de algo que ocurre siempre y en toda circunstancia cuando concurren las circunstancias lamentablemente habituales de los abusos psicopáticos narcisistas, cuando hay maltrato psicológico, cuando hay acoso, hostigamiento, cuando hay esas experiencias que hemos descrito profusamente en este canal, por las cuales personas que no deberían haceros daño os han dañado y siguen haciéndolo. El hematoma psíquico es resultante completamente normal de ese abuso psicopático narcisista. Es la resultante esperable y es aquello que le ocurre a un organismo normal, a una mente normal cuando atraviesa por experiencias completamente anormales y extraordinarias. Por tanto, tenéis que de alguna manera saber que lo que estáis viviendo es el resultado normal, la contingencia habitual que le ocurre a la persona que por la razón que sea ha sufrido un proceso de depredación a manos de estos victimarios. Cuando digo que hay que cooperar con lo inevitable, no quiero decir que os durmáis en el daño. No quiero decir con esto que os consoléis pensando que el paso del tiempo va a curarlo sin más, va a producir milagrosamente la sanación que algunos creen ocurre pensando que todo lo cura el tiempo, y nada más lejos de la realidad. Cuando digo que hay que cooperar y tenéis que aceptar lo inevitable, es que lamentablemente vais a atravesar un periodo de vuestra vida en el cual vais a necesitar recuperación. Y aunque os gustaría salir volando como un cisne blanco y superar y de alguna manera sobrevolar el trauma y las secuelas postraumáticas de un plumazo con, digamos, un gesto, con una palabra o con un acto puntual, la verdad es que no se consigue de esa manera. Y por tanto vais a tener que aceptar y tolerar la enorme frustración que significa ver todavía durante algún tiempo vuestra vida, vuestras emociones afectadas por el embate del estrés postraumático. Quererse cuando uno está enfermo, abrazarse cuando uno está malo, cuando uno no está bien del todo, es el remedio
absolutamente necesario para poder mejorar el pronóstico de esa enfermedad, acelerar la sanación, la curación. Y esto es fundamental también porque muchas personas se detestan, se odian cordialmente debido a que experimentan secuelas postraumáticas que otros les han provocado, de las que son inocentes, pero que les están llevando a una intolerancia supina máxima consigo mismos porque no se aceptan o no quieren aceptar el daño que lamentablemente eso no puede sino haber provocado en su esfera psíquica. Por tanto, lo inevitable, aquello que debes abrazar es este periodo de recuperación que debes tomarte muy en serio y debes tomarte a ti mismo como aquel que ha sido damnificado o accidentado, esa persona que se ha fracturado una docena de huesos y que no puede sin más levantarse, sacudirse el polvo y seguir por su vida, por su camino, como si nada hubiera ocurrido. Un tercer elemento que os puede ayudar a desbloquear la mente y a reiniciarla es agarrar el toro por los cuernos de eso que el trauma siempre provoca en todas las víctimas, que es entrar en la máquina del tiempo. La mayor parte de vosotros habéis desertado debido al trauma relacional, al trauma complejo, que es el trauma cero, del momento presente. Ya no estáis aquí ahora y estáis siendo víctimas de un recursivo mecanismo de defensa que el trauma crea, que es la disociación. La disociación permite a la mente traumatizada seguir con su vida, pero como si no estuviera aquí y ahora. Y literalmente es así porque las víctimas que estáis en este trance psicológico de vuestra recuperación, vivís en un continuo paso del futuro terrible, angustioso, negro y pesimista, que veis como algo amenazante, a un pasado doloroso, terrible, lleno de flashbacks, lleno de dolores que se crean simplemente por el mero recuerdo o la mera asociación de ciertos estímulos a esas experiencias que desencadenan los flashbacks, desencadenan el paso de la película por vuestra cabeza, por vuestra mente y por tanto el sufrimiento. Hay algo que os puede ayudar y que puede acelerar decisivamente vuestra recuperación y es el, de manera persistente, experimentar la vida en momento presente. A través de cosas que os pueden ayudar, como es aplicar muy especialmente la voluntad a sentir y a experimentar a través de los sentidos lo que está ocurriendo, aconteciendo en vuestra vida en cada momento. Deteneros en cada segundo, en experimentar las sensaciones, los sonidos, los olores, aquello que os pueda devolver de un modo inmediato al momento presente y os saque de esa máquina terrible del tiempo que es la disociación. Por tanto, un modo de reiniciar tu mente es volver a aterrizar en el momento presente, agarrarte a ese instante que es el único en el que podemos vivir realmente, un eterno momento presente, un eterno instante que se renueva en cada momento y que te permite, si lo vives plena y totalmente, eludir las trampas que la mente traumatizada te está poniendo para intentar pasarte una y otra vez la moviola, la jugada, para que puedas aprender a detectar las señales de alarma, las banderas rojas que no viste a tiempo y por tanto evitar en el futuro que se puedan reproducir esas experiencias dolorosas. Lamentablemente, en tu forma de resolver el trauma, tu mente intenta enseñarte que aprendas rápidamente a base de pasarte la película, pero una película que no deja de ser dolorosa. Y cada vez que pasa es más dolorosa y se resensibiliza cada vez más el contenido traumático de ese recuerdo. Por eso puedes ayudarte muy sustancialmente haciendo toda una serie de ejercicios personales de mentalización, de aterrizaje sobre el presente. Te pueden ayudar las técnicas de relajación, por ejemplo la relajación progresiva, las técnicas de focusing, las técnicas de meditación, el practicar el silencio interior, el intentar acallar tu mente durante 40, 50 minutos, simplemente observando esos pensamientos, opiniones, juicios de valor pasar sin identificarte con ellos
y dejando que poco a poco vaya acallándose, aquietándose esa mente traumatizada y experimentar entre cada uno de esos pensamientos o juicios de valor ese punto de silencio interior que es terriblemente sanador y que conocéis muy bien los que sois meditadores, las personas que tenéis una vida espiritual y unas disciplinas que habéis cultivado a lo largo de la vida y que os permiten durante un tiempo cada día, durante ese tiempo que dedicáis a esa práctica espiritual o de meditación, encontrar ese punto aparentemente de vaciamiento, pero que es tan rico y tan portador de luz y también de cambio interior, aunque os parezca mentira que de un silencio interior puedan venir cosas como puedan ser transformaciones duraderas. El hecho es que aterrizar de este modo sobre el presente a través de estas técnicas o tecnologías os ayuda a salir de un mecanismo de evitación del trauma que es la disociación. Y la evitación del trauma, la evitación de la disociación traumática, siempre se hace estableciendo un estado de conciencia incompatible con la génesis de esos flashbacks y con esa máquina del tiempo que os saca del presente y os está llevando bien al futuro, un futuro terrible y angustiante, angustioso, o a ese pasado donde ocurrieron las cosas terribles que no queréis que se repitan en vuestra vida. Otro de los temas que permiten desbloquear y reiniciar la mente es enfrentar de un modo activo e inteligente las adicciones que el trauma os ha generado. Cuando digo adicciones, todo el mundo tiende a pensar siempre en las adicciones clásicas, las sustancias, el alcohol, el tabaco, o a veces cosas más graves que generan una gran dependencia química al adicto. Y quizás hay que extender el concepto de adicción a todo aquello que establece para la mente traumatizada un modo, una manera de huir, de escapar, de evitar el contenido doloroso del trauma y especialmente los flashbacks, que son el convidado habitual de la mente altamente traumatizada. Las adicciones siempre tienen un mismo contenido para las víctimas del trauma. Son un modo de escapar al momento presente y actual en el que está ocurriendo una serie de reacciones emocionales a los flashbacks y colocar mental y psicológicamente a la víctima en otro punto, en otro momento, en otro tiempo, gracias al aporte que esa adicción, esa sustancia o ese comportamiento adictivo provoca en el cerebro, en la mente, haciendo que la persona pueda de ese modo contener momentáneamente el efecto emocional en el momento presente. Frente a las adicciones, el mensaje siempre es el mismo: comprenderlas como secundarias al trauma. En mi opinión, y después de más de 30 años de práctica clínica, no hay ninguna adicción que no tenga un contenido traumático en su génesis y, lamentablemente, muchos de los intentos de superar adicciones bien antiguas y bien enquistadas y enraizadas en la vida de un paciente olvidan que hay que resolver el problema al que la adicción generalmente resuelve, que suele ser un problema relacionado con el trauma del pasado, pero que tiene todavía conexiones con el presente. Si has aprendido a calmarte, si has aprendido a distraerte, si has aprendido a evadirte o a disociarte a través de tu adicción, ha llegado el momento de enfrentar ese problema que significa el dolor emocional del trauma de un modo distinto, de un modo alternativo a ese que la adicción está creando y que te está generando efectos secundarios en tu vida, en tus emociones y lamentablemente también en tu propio organismo físico. Porque si bien las adicciones pueden tener el efecto de calmar momentáneamente el sistema nervioso traumatizado, hiperactivado, de alguna manera que ha adquirido propiedades distintas y emergentes gracias a la aceleración
digamos, energética que el trauma provoca en la mente. El problema es que tiene siempre una factura o una hipoteca que lamentablemente la víctima va a pagar tarde o temprano. Deja de evitar, deja de huir, deja de escapar a ese dolor emocional que experimentas en el presente con tus adicciones y busca encarar, enfrentar el dolor del trauma para desensibilizarlo de modos alternativos. No te entiendas a ti mismo como una persona viciosa, con un déficit de carácter, de personalidad, una persona que debido a esas adicciones debe ocultarse o avergonzarse. Compréndete a ti misma como la persona que ha sufrido el embate de un trauma y cuya mente ha intentado resolver ese dolor de un modo equivocado, pero no tan equivocado, puesto que parcialmente esa adicción ha resuelto o está resolviendo, siquiera, como digo, parcialmente, el problema que querías resolver. Busca un modo de resolver ese problema que no comprometa tu salud a largo plazo y que no comprometa tu economía a largo plazo y que no comprometa tu relación con los demás y sobre todo que no comprometa tu libertad, puesto que muchas de esas adicciones están generándote una dependencia que te priva tu libertad y que más tarde o más temprano te va a convertir en el esclavo de esa sustancia o de ese comportamiento que, puesto ahí para resolver un problema, al final genera múltiples problemas que no estaban ahí y que acaso pueden llegar a ser más graves en tu vida que el problema original que la adicción quería soslayar o resolver. La quinta clave que os damos esta noche para intentar reiniciar vuestra mente traumatizada es ese viejo y antiguo ya, porque en el canal es algo muy antiguo secreto que hemos compartido con vosotros, y es qué es lo que hay debajo de todo evento traumatizante, y es una pérdida, un dolor, una enorme tristeza por aquella experiencia injusta, terrible que habéis vivido, que no merecíais y que además procedió de alguien en quien confiabais, de quien esperabais cosas buenas y que obviamente no se ha portado correctamente con vosotros. Ese inmenso dolor o tristeza que algunos denominan duelo es el que está detrás de los intentos de vuestra mente de blindaros contra el acceso a ese duelo, a esa tristeza, porque la mente sabe muy bien que ese último profundo yacimiento de tristeza puede ser muy peligroso si os dejáis llevar de él. Podríais dejar de alimentaros, de querer seguir viviendo, de querer seguir con vuestra vida. Y por eso la mente se las arregla para adobar, envolver, acolchar esa emoción que es la tristeza con una serie de emociones que son distractivas, que son protectoras, no os olvidéis de ello, y que intentan evitar que os conectéis con ese yacimiento de tristeza, que es la experiencia más peligrosa para la mente, porque puede llevar a la no supervivencia del organismo. Y por eso os está, digamos, protegiendo vuestra propia mente, eso sí, creando problemas que son secundarios. A veces esas emociones protectoras o envolventes de la tristeza pueden ser la ira, la rabia, la agresividad. No os olvidéis que son los antidepresivos más baratos que existen, puesto que movilizan tu energía, movilizan tus recursos, te hacen hacer cosas, te llevan a conducirte con una enorme vitalidad y dinamismo en tu vida y de alguna forma pueden llegar a ser un buen remedio para evitar que te quedes paralizado, indefenso y que dejes de pelear y de luchar por tu vida, por tu trabajo, por tu familia, en definitiva algo que puede ser muy negativo y muy peligroso. A veces lo es la vergüenza, el mirarte a través de los ojos del perpetrador. A veces es el sentimiento de culpa abrumador que te lleva a sentir que eres tú el que has hecho algo malo,
el que mereces lo que te han hecho, el que quizás no debiste estar o hacer o conducirte de esta o de aquella manera. En definitiva, la mente se las arregla para invertir muchos recursos diferentes, verdaderas armas de distracción masiva para distraerte de que por fin te enfrentes y desensibilices ese último yacimiento de tristeza que es para ella lo más peligroso. Y fíjate, el consejo es todo lo contrario. Es dirigirte directamente sobre ese yacimiento de tristeza profundo que te llega a bloquear el pensar siquiera aproximarte a él. Que muchos de vosotros experimentáis como un terror, verdadera fobia al posible desbordamiento emocional que pueda darse en el caso en que os conectéis con ese yacimiento profundo. Y que la experiencia en la sanación de tantas y tantas víctimas es la contraria. Una vez que seáis capaces de conectaros con ella, con esa tristeza, con ese dolor, y seáis capaces de agotar hasta el último gramo todo ese caudal energético que está activo, que está hipotecando vuestras emociones y vuestra vida, en ese momento en que lo hagáis, observaréis una liberación formidable. Vais a observar que todas esas emociones envolventes, que eran protectivas de que no enganchéis o no encajéis o no accedáis a ese contenido último tan amenazante que es la experiencia de duelo y de tristeza, todas esas emociones desaparecen instantáneamente en el momento en que la tristeza, el duelo, el dolor es enfrentado y desensibilizado. Para ello, sí, claro que sí, os debéis ayudar de las técnicas de desensibilización, que básicamente lo que buscan es que podáis permitiros acceder a ese contenido y desactivar la bomba de relojería que estaba ahí activa, que estaba afectando a vuestra vida y a vuestras emociones. Pero no os olvidéis que hasta que no conectéis, pinchéis y consumáis todo ese caudal energético que es la tristeza, vuestra mente no os va a dejar en paz, va a querer aseguraros de vuestra propia supervivencia y por eso os enreda, os entretiene, os distrae con otras cosas, con otras emociones que son alternativas y que, claro, son incompatibles con experimentar esa tristeza y por eso protegen a la víctima de conectarse con ella. El sexto truco que os damos esta noche, y vamos terminando esta parte expositiva para dar paso también a las preguntas, es aquello que hemos repetido tantas veces y que no es fácil salir adelante de una relación tóxica, no es fácil zafar de un encantador de serpientes, no es fácil salir del fenómeno de apego al perpetrador a la primera. Y por tanto tenéis que considerar que vuestro periodo de recuperación va a estar transido probablemente, incluso muy probablemente, de recaídas. Caerse está permitido, incluso es esperable. Sabemos hasta el número promedio de veces que una víctima tarda en zafar definitivamente de una relación psicopática, entre 7 y 9 veces, por más que algunas personas lo consiguieron a la primera y muchas otras pues llevan 70, 80, 90 intentos y no lo consiguen. En cualquier caso, tenéis que saber que no es fácil. Cuando escucháis a veces esta emisión, estos directos, y hablamos con tal desparpajo, con tal naturalidad, de los psicópatas, de los narcisistas, de sus trucos, de sus mecanismos de manipulación, de chantaje, de coacción, podéis tener la sensación, una vez que comprendáis los mecanismos de los que hablamos, que consiste simplemente en un trabajo intelectivo, en una especie de insight intelectual, lo que tenéis que hacer para zafar de una relación de este tipo. Para nada es así, y hemos explicado muy profusamente en el canal cómo existen elementos, fenómenos extraños, propios y característicos del amor cero, de la familia cero, de las relaciones con psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas que impiden la salida adelante fácil, rápida, a la primera, y que suelen explicar esas recaídas, esas dificultades y el hecho de que rara vez se consigue a la primera. Caerse está permitido,
pero levantarse es obligatorio. Debéis tener en mente que quienes lo han conseguido no lo han hecho habitualmente a la primera y lo han hecho a base de recoger los trozos de sí mismos que han quedado de nuevo, por enésima vez, devastados, destruidos, por las promesas, los chamullos, los versos, los cantos de sirena que los manipuladores, los abusadores psicopáticos y narcisistas saben muy bien vender a sus víctimas. Y por tanto la experiencia de aquellos que han zafado y han salido adelante está transida de fracasos, de caídas, de recaídas. Y por eso hay que recordar a los que lo estáis intentando, acaso por primera vez, que es posible que encontréis esa facilidad o esa suerte de terminar a la primera con una relación tóxica, pero no es probable. Y lo más probable es que tengáis diferentes intentos, caídas y recaídas, en las que puede llegar la desesperación, el desánimo, puede llegar la implacable percepción crítica, dura contra vosotros mismos por haber de nuevo consentido, por haberoslo creído de nuevo, por haber querido creer de nuevo que la mentira es una verdad. Y de ahí este consejo que os damos: levantarse es obligatorio. Volver a empezar de nuevo siempre, en la esperanza de que con el conocimiento, el tesón y sobre todo la aplicación de vuestra voluntad, lo vais a conseguir. Lo han conseguido muchas personas que ya hablan de una mala noche en una mala posada, hablan de aquello, de la sonrisa perdida y ahora ya recuperada, hablan de que hay vida más allá de un psicópata o de una relación con un narcisista, hablan de que han podido volver a ser felices después de costosísimos procesos de recuperación, de caídas, de recaídas, que no se produjeron sin dolor, sin frustración y sin una sensación muy amarga y muy desesperante de que jamás lo voy a conseguir. Si estás en esa sensación que muchos han tenido antes de conseguirlo, de que no lo vas a conseguir, tienes que tener en cuenta que es normal, natural, pero que detrás de esa desesperación aguarda el éxito a aquellos de vosotros que tengáis más paciencia, más tolerancia a la frustración de haber caído y recaído y más capacidad de recoger vuestros trocitos, vuestras personas hechas añicos una vez más por el trabajo demoledor de los perpetradores, de los abusadores, de los maltratadores que os han destruido. Y por último, el séptimo y último truco clave que os damos esta noche para que podáis ayudaros a vosotros mismos y reiniciar y resetear esa mente, favoreciendo, acelerando vuestro proceso de recuperación, es que seáis capaces de detectar que el trauma cero, además de generar un daño emocional, además de producir secuelas psicosomáticas que conocéis muy bien, también siembra en la mente de las víctimas guiones psicológicos, verdaderos scripts, verdaderos guiones tóxicos que os están afectando e infectando, generalmente sin vuestro permiso y sin vuestra consciencia. Es importantísimo en vuestro reinicio mental que seáis capaces de observaros y detectar lo antes posible esos cambios en vuestra forma de pensar, muy especialmente en 3 áreas que repetimos una y otra vez en el canal. Las áreas de percepción de vosotros mismos, cómo os entendéis, quiénes sois, cómo sois, qué podéis esperar de vosotros mismos, de vuestro rendimiento, de vuestra capacidad, de vuestra energía. Por tanto, atención a los guiones tóxicos de vida que han alterado la idea del sí mismo que tiene la víctima, la idea del yo, y por tanto, alterada esa idea del yo en un sentido negativo, en un sentido, digamos, comprometedor, en una hipoteca energética y emocional, lo propio es que la víctima, creyéndose una persona tarada o con un hándicap o con una pobre expectativa hacia sí misma, vaya a confirmar a través de un mecanismo de profecía autocumplida esa idea negativa que el guión tóxico del trauma ha sembrado en él.
Tenéis que ser muy pacientes y muy observadores, como un cirujano que practica una microcirugía, en este caso mental, para detectar esos microcambios que en la idea de vosotros mismos han sembrado los abusos y el proceso de depredación psicopático. El otro área de modificación en la percepción que suele generar guiones tóxicos de vida es siempre el concepto, la idea que os hacéis de los demás, de los que están ahí fuera, de vuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familiares o incluso parejas, de tal manera que el guión tóxico afecta también, a través del trauma psicológico, a lo que esperáis de los demás, y eso se proyecta en la relación social con los demás, en algunos casos generando también el mismo efecto Pigmalión o profecía autocumplida, que os lleva a después ver horrible, con horror, de forma horrible, cómo se confirman vuestras expectativas negativas hacia los demás, en el sentido que estos se comportan de acuerdo a ellas. Mucho cuidado, porque acudir en la relación con los demás con una idea negativa acerca de lo que podéis esperar de ellos, o de lo que ellos van a hacer, o del modo en que se van a comportar, provoca literalmente que ellos, estos, los que están ahí fuera, confirmen vuestra expectativa, en este caso negativa. Se llama efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, y es terrible porque compromete, hace que el trauma se extienda mucho más de las secuelas traumáticas que el perpetrador generó, y que afecte y contamine vuestras relaciones con los demás, haciendo que estos reaccionen a vuestros guiones traumáticos, confirmándolos. Los guiones de autosabotaje son confirmados, pero los guiones negativos acerca de los demás y su mal comportamiento hacia uno también son confirmados por estos. Y finalmente también detectar cuál es el área en el que se ha modificado vuestra percepción del futuro y de lo que éste os puede deparar, haciendo que muchos de vosotros os habéis convertido en proverbiales pesimistas existenciales, personas que por sistema, por defecto, veis el vaso medio lleno, la botella medio vacía, el futuro medianamente horrible u horripilante. Tenéis que tener mucho cuidado, porque vuestras expectativas hacia el futuro son ideas que no están ahí fuera, sino están ahí dentro de vuestra mente, y que de un modo muy sutil, pero muy contundente, modifican también la ejecución de vuestro comportamiento y las probabilidades que tenéis de hacer una vida saludable, plena, limitando esas probabilidades o haciéndolas desaparecer. El pesimismo, el pensar que el futuro va a depararnos cosas horribles, tiene eso, que genera ideas, genera expectativas, genera profecías confirmatorias que luego, no por el arte de magia, ni por la ley de la atracción, ni porque atraigáis las vibraciones equivocadas o negativas del universo, sino por procesos bien psicológicos, bien comprensibles de autoatribución, vais a experimentar aquello que tanto temíais como algo real, algo que termina ocurriendo. No soy partidario, lo sabéis muy bien, del pensamiento positivo, del aserto que dice, por supuesto de manera falsa, evidentemente falsa, que basta pensar en algo para que ese algo se materialice en la realidad. Pero tened en cuenta que la mente humana es capaz de generar profecías, comportamientos que pasan de ser expectativas a ser realidades, no por misteriosas o mágicas leyes de la atracción, sino por mecanismos psicológicos y neurológicos ya bien descritos por la psicología desde hace décadas. El último consejo que os doy es que en todo este proceso de reinicio de la mente os centréis en aplicar la voluntad, que es la propiedad más avanzada y evolucionada del neocórtex. La voluntad es aquello que nos convierte en personas que podemos autodirigir nuestra vida, que podemos ser protagonistas de ella,
sin dejarnos arrastrar por secuelas, por automatismos o por efectos sobre los que no tuviéramos ningún control. La voluntad no es la castración, no es el voluntarismo, no es la obcecación, no es el pensamiento positivo. La voluntad es aplicar el principio básico del amor racional a uno mismo, buscar legítimamente aquello que es bueno, verdadero y bello para nosotros y poner toda nuestra fuerza, nuestra energía, echar toda la carne en el asador para confirmar esa buena vida que sabemos que merecemos, eliminando los obstáculos a ella y haciendo que lleguen esas buenas cosas que queremos que lleguen pronto. Espero que estos 7 trucos, estas 7 claves para reiniciar tu mente te hayan ayudado y que entiendas que sobre todo el protagonista en su posible aplicación o implementación no puede ser más que tú mismo. Y que depende de que esta noche, hoy, aquí y ahora, escuchando esta emisión en directo, te decidas por fin a aplicar estos consejos y estos remedios que pueden hacer una vida muy diferente desde este mismo instante en adelante ya. Y puede marcar el día, el momento, la hora en que por fin cambiaste el chip, cambiaste el vector a tu vida y comenzaste esa vida que no es mera supervivencia, sino es vida en plenitud. Esa es la que te deseo y la que tantas y tantas antiguas víctimas cuentan hoy por miles, por cientos de miles, que se han podido recuperar, que han podido hacer, que han podido aplicar este reinicio mental y han dejado atrás esa vida de supervivencia, esa limitación, ese pesimismo, esas funestas secuelas traumáticas y han podido convertirse en esa mejor versión de sí mismos que seguramente todos queréis alcanzar.